Estamos orando por el país, ¿no? Sí, por los gobernantes. No son tiempos fáciles, mucha conmoción, mucha angustia, ¿no? Y es parte de lo que nos toca como iglesia también enfocarnos, como iglesia pastorear a otros, ayudarles en este tiempo, que no es fácil. Uno trata siempre de dar un paso y ponerse del otro lado, y hay gente que la pasa mal, pero no está la iglesia para salir con pancartas, para ver qué puede reformar, porque la iglesia tiene un mensaje para transformar. Deje las reformas al designio de Dios, deje las reformas a la soberanía de Dios, porque no es el rol de la iglesia pelear por cuestiones políticas, sino pelear por la gloria de Dios. Esa es la visión de la iglesia. El mundo ha sido un mundo en los tiempos de Jesús y sigue siendo ahora el mismo sistema con sus bajezas morales o con su amoralidad justamente ahora. Así que nada, solo para animarles. También quiero dar gracias a los ancianos de la iglesia también por permitirnos poder ministrar. Uno viene a dar, pero también se lleva un combustible de esos tipo para Concorde, ¿no? El avión Concorde, ¿se acuerda? Que hacía Estados Unidos, Francia en 4 horas. Nos llevamos más de aquello que realmente pudimos dar. Y quería agradecer también a Leo, a Florencia también por recibirnos, por hacernos parte del ministerio que la iglesia tiene aquí, a la familia Carbona también por la hospitalidad. Nos sentimos en casa. Sentirse en casa no es hacer las cosas de casa, ¿no? O sea, es agua, ¿no? Sí, un poquito de agua acá. ¿La probaste? Sí. Ok. Sí, ¿no? No es hacer cosas, ¿viste cómo hacían los coperos? La probaba porque si se moría no se moría el rey. Entonces, pero dijo que sí, pero no la probó, ¿eh? Me dejó solo con el vaso. Así que muchas gracias. Hemos tenido unos días hermosos y la verdad les digo, es combustible para nosotros venir a dar y recibir mucho más. Ayer nos comimos en la casa de los catalanes un buen asado, pues son catalanes, no saben. No hablan el idioma catalán, pero son catalanes. Dirían motu bon dia, a tutón, dirían los catalanes en la mañana. Servimos en una iglesia catalana, pero catalana, cantábamos en catalán, ahí en San Celoni, a 45 minutos de Barcelona, y fue toda una experiencia, ¿no? En el medio de la política, el independentismo, llegué a amar esa cultura como ninguna otra, quizás a la portuguesa también, pero la verdad que nos traspasó la cultura y saber que Cristo murió por esa etnia, murió por esa lengua cooficial. En España tenés castellano y tenés 4 lenguas o 5 lenguas cooficiales, una de ellas es la catalana. Cuando vas a Valencia y te dice que hablan valenciano, es la misma raíz, la misma palabra. Los de Mallorca hablan el catalán y muchos catalanes vinieron aquí a Argentina, salieron de las iglesias e hicieron obra aquí en nuestro país. Bueno, ¿qué tal para el tema de hoy? Voy a hablar de un salmo que ustedes nunca leyeron. Un salmo que ni se lo acuerdan. ¿Está bien? Es un salmo difícil, muy largo. Pero le voy a pedir a los chicos de multimedia, no les avisé nada, pero como están preparados, como Boy Scout, siempre a la orden, vamos a hablar del Salmo 23. Un salmo que llega a ser para las personas no creyentes un amuleto, una suerte, una cosa de suerte, de gracia o de fe, vaya a saber qué, pero el Salmo 23 lo tenemos en muchos lugares. Pero hay tanto ahí dentro del Salmo, así que lo vamos a hacer de manera expositiva, versículo por versículo, para poder sacarle lo más que podamos en estos minutos que nos quedan y poder salir de aquí reconfortados, entendiendo que Dios era el pastor para Israel, pero en el Día del Padre también decirle feliz Día del Padre a todos, aquellos que tienen hijos, que es una tarea ardua, digna, no fácil, pero es la honra que Dios nos ha dado de poder formar hijos, ¿no? Para que ellos puedan procrear también. Así que felicitaciones a no bajar la guardia, a no tirar la toalla, nos queda mucho, pero sobre todo podemos tener a nuestro Dios y Padre, ¿eh? El concepto de Dios y Padre
Es Dios como creador y Padre como recreador. Se recrea con su creación. Habla del mimo, del abrazo, de la hermosura que es estar en presencia de Dios con ese papá. Pero también es pastor, ¿no? Y los padres hacemos esa figura de pastor, de acompañar, de estar. A veces nos sale bien porque usamos más el garrote que la vara, y a veces nos sale bien, nos sale mal y nos sale bien. Y a veces usamos el cayado para volver a traer a nuestros hijos al camino, no una y otra vez. Muchas veces nuestro corazón es un garrote para decir, lo quiero colgar, pero después el Señor nos da gracia y amor y paciencia y mansedumbre, el control de las emociones para decir, bueno, como se hace un asado, debo cocinar a mi hijo, no de a poquito, a lento, pero bueno, es un poco así la vida del pastor. Pero vamos a leer el Salmo 23, lo vamos a tener aquí si podemos. Está en alguna de toda esa inversión que tenés ahí en computadora, tecnología y cable, el Salmo 23 tiene que estar ahí. ¿Lo leemos? Vamos todos juntos. Lo podemos leer tipo en versión Reina Valera, no ninguna otra versión porque no le vamos a dar a la nota, pero vamos a leerlo como lectura congregacional. No diga al final, y por tu espíritu, porque no somos católicos, ¿no? Vamos a leerlo de manera cristiana. No soy el Papa, pero soy papá, ¿ok? Entonces, Salmo 23, todos juntos vamos a leerlo. ¿Sí? ¿Están preparados? Miran a mí como buen director de orquesta, que no lo soy, ¿ok? Vamos a leer. Jehová, pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Subimos. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor. Entramos en el valle, más fuerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oramos, bendito Dios. Dirígenos con tu palabra, suple lo que hay que suplir. Pero confesamos, Señor, que somos personas necesitadas y necesitamos de tu palabra. Señor, confiamos en tu soberanía también, en tu amor pastoral por nosotros. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tuviéramos que ponerle un título al Salmo 23, lo haríamos de esta manera. Diríamos, un viaje con emoción. Y cuando hablamos de las emociones son aquellos sentimientos fuertes, tanto de alegría como tristeza. Todo depende en la circunstancia de la vida, que es lo que nos hace que ese sentimiento se manifieste, esa emoción, de manera triste o de manera alegre. Pero muchas veces nosotros necesitamos que alguien calme nuestras emociones o que alguien controle esas emociones. Pero bueno, mansedumbre es el control de las emociones, ¿no? Y me iban a dar un mate, pero no ahora. Ayer sí, no hay problema, pero gracias. Pero queremos decir esto, las emociones cuando están a flor de piel, la pregunta que uno se hace, ¿a quién le entrego las emociones? ¿A quién yo le puedo confiar mi corazón? Sería la idea. Y en la vida, porque la vida es un viaje y el viaje merece ser disfrutado, siempre tenemos obstáculos y no todos los obstáculos son aquellos que nosotros pensamos, porque no pensamos los obstáculos de antemano, aparecen, son parte también del plan de Dios y está en nosotros de cómo manejamos esas emociones. Es ahí donde entendemos este salmo que tiene verbos en futuro, pero también algunos dicen podemos colocarlos en presente. ¿Por qué? Porque el Dios que te pastorea en el presente te pastoreará en el futuro. Entonces, hay cambios, hay giros interesantes en este salmo donde él está hablando a Dios de manera, vamos a decir,
de manera ritual, como uno invoca a Dios, ¿no? El ser superior, pero en un momento le habla de igual a igual. Le habla de igual a igual porque está pasando por la necesidad, lo baja a Dios del concepto. Una de las cosas que yo tenía antes de convertirme era relacionarme con un concepto. Dios es bueno, Dios es amor. Era muy difícil relacionarse con un concepto. Uno iba a la misa, a la religión y cumplía con todo el catecismo, la primera comunión, la confirmación, todo lo que deparaba la religión, pero era difícil encontrar el descanso de las emociones en el momento de los momentos difíciles, encontrar consuelo. ¿Por qué? Porque es muy difícil relacionarse con un concepto. Uno se relaciona con una persona, pero cuando te dijeron Cristo te ama, bajaron a Dios de lo conceptual a lo personal y uno entiende que Dios es persona, tiene intelecto, siente, tiene emociones, pero tiene voluntad para hacer lo agradable, lo bueno y lo perfecto en la vida de los hijos. Esa es la regla. La voluntad de Dios no es un misterio, la voluntad de Dios es un estado. Ay, quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Es un estado, es bueno, es agradable y es perfecto. Hay equilibrio en hacer la voluntad de Dios. No, voy a ver si es la voluntad de Dios leer la Biblia hoy. No, lee la Biblia porque es parte de lo agradable de Dios, de lo bueno de Dios. A veces los creyentes somos místicos y en el momento de las emociones fuertes no hemos aprendido a confiar a Dios esas emociones. No implican que no haya obstáculo. Por eso el Salmo va a comenzar con dos grandes figuras. La primera del 1 al 4, y lo hacemos así de manera simétrica, vas a ver a Dios como pastor, del versículo 1 al versículo 4. Pero del versículo 5 al versículo 6 vas a ver a Dios como anfitrión. Entonces, ¿por qué cambia? ¿Por qué ese giro? ¿Por qué Dios se presenta como pastor y de pronto es anfitrión? Acabamos de cantar. La bondad de Dios, las bondades de Dios me seguirán. La idea es me perseguirán. Hay toda una idea dentro de este salmo que es un salmo de lectura, ¿no? Para el pueblo de Israel, porque Dios es el pastor de Israel. Pero Dios también se presenta y Jesús como el pastor, el buen pastor y el príncipe de los pastores. El buen pastor que nos ama, el gran pastor que da su vida por las ovejas, pero el príncipe de los pastores, dice Pedro, que volverá por su iglesia. Es un pastor que tiene autoría. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 1 al 2, él dice que es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué digo que tiene autoría? Porque cuando dice que es autor, la palabra es pionero, pioneer, pionero. El que comienza es autor y consumador y el que culmina la obra. Dios no terminó con nosotros y en este recorrido como ovejas, como pueblo de Dios, como pertenencia, Él nos está pastoreando, nos está llevando. Muchas veces nos arrea, porque en nuestra vida somos un poco torpe para relacionarnos en cuestiones de fe con Dios. Somos un poco ariscos para obedecer a Dios. Entonces Dios, si bien todo el tiempo usa la vara o el garrote para despejar todo lo que la oveja tenía en el camino, ¿no? Los ataques de otros animales, Él siempre utiliza el cayado para traerte al camino. Y eso produce muchas veces o manifiesta en nosotros que somos un poco ariscos, que el Señor nos diga las cosas. Pero quiero decirles algo, hermano. Dios le dice a la iglesia lo que no le gusta. Y yo creo que una de las cosas que más aprecié en la vida fueron aquellas cosas de hombres de Dios, ancianos, pastores, líderes, que me dijeron lo que no me gustaba. ¿Sabes por qué? Porque me hacía bien. Tomate el remedio. ¿A quién le gustaba ese remedio feo, amargo, que te decía que te iba a curar algo? ¿Cómo lo feo puede curar algo? Cualquier intervención quirúrgica es agresiva, es violenta. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, 12 dice que es más cortante que espada de dos filos. Su palabra es el carácter amoroso de Dios. Tiene filo por los dos lados. Corta, es puntiaguda y llega hasta el final
del problema. Porque el buen pastor trata con el problema principal. Y en el medio de las emociones fuertes, la pregunta es: ¿qué te duele? ¿Por qué sos tan arisco? ¿Por qué siempre tenés un pero? ¿Por qué hay un espíritu de comparación todo el tiempo? Porque vos vivís en Filipenses 1:21 o vivís en Filipenses 2:21. O para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o tenés más concepto del que debes tener de vos mismo. Dejá que Dios te trate como oveja. Y muchas veces está bueno decir, es bueno. Es bueno no tener palabras. Es bueno reflejar el llanto, el dolor. Ser vulnerables, hermanos. Que cuando nos pregunten cómo estamos, digamos mal. Que no se cae el mundo. Que tampoco se cae su dignidad. Decir que está mal es parte de la honradez. Lo otro es hipocritis, es una máscara. Suena fuerte en castellano, hipócrita, pero hipocritis es jugar a ser lo que no es. Es pasarle a la gente un sentimiento que usted no tiene. Es cuando el pastor no es parte de la vida. ¿Está preparado? Todavía no comenzamos, Ni siquiera leímos el primer versículo. Jehová mi pastor. Porque después dice, nada me faltará. Así que la queja fuera de acá. No tiene permiso la queja acá. Si Dios es el que decís que es. Entonces, me gustaría ver 5 cosas rápidas, mientras van tomando mate, después lo voy a tomar al final. 5 cosas que debemos entender de nosotros como ovejas en relación al pastor. ¿Estás preparado? La primera cosa es que el pastor, Cristo, nos acompaña. Segunda cosa que vamos a ver, afirma nuestros pasos. Tercero, porque entramos en el túnel del valle de la sombra de muerte, arropa, acobija nuestras emociones fuertes. Cuarto, arma la fiesta. Y uno dice, ¿qué estás diciendo? Sí, porque te ama para siempre. 5. Te acompaña, te afirma los pasos, te arropa en las emociones fuertes, arma la fiesta y te ama para siempre. Vamos entonces a ver un poquito ahí del Salmo. Como decía, el autor confía en que Jehová actuará como su pastor y anfitrión en el futuro, precisamente porque ya lo hace en el presente. Cuando vas al Salmo 23, versículo 6, si me acompañan ahí, o si lo están viendo aquí, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, me siguen todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moro, a los largos, dice, por largos días. Esta suerte de verbos en futuro se pueden analizar como verbos en presente. Pero cuando decimos Jehová es mi pastor, ¿por qué Jehová es mi pastor? ¿Qué es lo que necesitaba la oveja para tener, decirlo así, sus emociones en orden? Si la oveja tiene emociones. Estamos hablando de irracionalidad, pero nosotros somos racionales. La idea que la oveja tiene calma y paz, o se echa cuando toma agua y come pasto. La tercera cosa que hace la oveja es descansa. Entonces hay un sentido de cuando decimos que Jehová es mi pastor, que me acompaña en este viaje de emociones. Entonces la figura del pastor resurge de una manera clara, porque es el Dios que me alimenta, que me da el agua de vida, es el pan de vida y que yo puedo descansar el alma. Ahora, ¿dónde lo vemos de manera gráfica? Porque esto de llegar a la medida de la estatura de Cristo, que es la propuesta de Pablo a los Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos, verso 14, a la medida, uno dice, ¿cuál es la medida de Cristo? ¿1,70 m, 2,20 m, 1,5 m?
¿Cuál es la medida de Cristo? La medida de Cristo tiene que ver con todo el carácter de Cristo, lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo. Esa es la medida del creyente, ese es el modelo. Haya pues, dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, este pensamiento, este sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que robarle ese honor que él tenía, sino que se vació a sí mismo, hizo una kenosis, se abnegó, de tal manera que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios le exaltó sobre todo nombre y le dio ¿qué? Esa autoridad, para que la gente voluntariamente, involuntariamente, lengua, naciones, se arrodillen, se inclinen y le adoren. Vamos a estar voluntariamente o involuntariamente delante de Dios. La pregunta es, ¿dónde le exaltó el Padre? El Padre le exaltó en la humanidad, porque Él fue obediente en su humanidad. No había que exaltarle en su divinidad, porque Él dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese hecho. Pero glorifícame ahora para yo dar vida eterna. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Esa relación de conocer al Hijo como pastor lo es todo. Ahora, si vas a Marcos capítulo 6, versículo 4, el Evangelio de Marcos, es un evangelio de mucha velocidad, de mucha inmediatez. Inmediatamente aparece 40 veces hablando de la dinámica que tenía Marcos por contar. Ahí Policarpo cuenta que era Pedro que le habían dicho para escribir el Evangelio, es extra bíblico esto, pero la historia lo cuenta, los padres de la iglesia lo cuentan, y Pedro no quería escribir un Evangelio, ¿no? Pedro tenía otra cosa, entonces Pedro le dicta el Evangelio o le pasa todo ese Evangelio a Marcos, aquel que en su momento Pablo lo echó del viaje, porque no le era conveniente. Después en sus momentos ante Roma y a punto de ser, vamos a decir, decapitado, dice, tráeme a Marcos, porque este me es útil para el ministerio. Este que fue útil para la comunidad de liderazgo y apostólica, lo fue todo, porque es quien transmite la inmediatez de Cristo, y el Evangelio de Marcos comienza como una topadora, sanando demonios, se juega todo ahí. Pero llega el versículo 6 y muestra a Jesús como pastor. Y es interesante el verso 30, porque dice que el Señor había tenido un tiempo con los discípulos. Estoy hablando del carácter del pastor, el que me acompaña, porque ellos venían cansados de todo el ministerio que el Señor les había dado para hacer. Entonces Lucas lo dice de otra manera, con un verbo que nosotros no tenemos, que es el verbo aoristo, que da la idea de que Jesús recapituló toda la información del servicio de ellos, se gozó, se deleitó. Es decir, ¿viste cuando alguien te escucha, está en cuerpo y alma y vos sabés que te está escuchando? No está mirando no está distraído. Entonces dice que el Señor los disfrutó en el momento que ellos le contaron todo lo que habían hecho. Por eso los llevó a un lugar aparte, porque tenía necesidad de descansar. Pero automáticamente el Señor gira, ¿y qué es lo que viene a Él? En multitud, sin contar las mujeres, sin contar los hijos, el gato, el perro y todos los animales que habían por ahí. ¿Qué es lo que viene hacia el Señor? Estaba con los discípulos, pero ¿qué es lo que viene? La multitud. Y cuando el Señor, que no tiene plan B, y el Señor no ama, y esto quiero, iglesia, que lo entendamos, el Señor no ama más a usted y menos a su vecino, porque tenemos eso, ese alto concepto como iglesia de nosotros mismos. El Señor te ama 100% de vos, y a tu vecino, que es un delincuente, lo ama igual, 100%. De esto se trata, que Dios no tiene plan A, B. Dios no te ama un 70% o un 40%. ¿Me entiendes? Dios no da regalías. Dios es Dios, no va en contra de Él. Por lo tanto, amó de la misma manera, descansó a los mismos discípulos, los hizo descansar, disfrutó, pero cuando vio la multitud, sintió lo mismo por los discípulos que por la multitud. Y hay una palabra que es interesante. Dice que cuando vio la multitud, literalmente se le movieron las tripas, los intestinos. En inglés sería, se le hizo un nudo en el estómago. Esta es la palabra compasión. Los mayores problemas que tenemos los seres humanos son de estómago. Cuando vos te comes un buen asado, ¿por qué te agarra la modorra? Porque toda la sangre va al estómago.
Y cuando vos tenés angustias y problemas, es el estómago lo que sufre. Se concentra todo en el estómago. La cabeza se vuela, no se oxigena. ¿Usted es médico? No. Soy un lector. Pero lo que me pasa a mí le pasa a usted. Y que a usted se le mueven las tripas también. Y que a usted se le hace un nudo en el estómago y que no se siente bien. Los antiguos les llamaban que el corazón no estaba acá, estaba en el estómago. Era el centro de las emociones. Cuando Jesús vio la multitud, se le movió el interior, se le hizo un nudo en el estómago, tuvo compasión. ¿Por qué? Porque vio a la multitud como ¿qué? ¿Como ovejas? Otra vez, ¿como ovejas? ¿Cómo se traduce esto en términos históricos? Vio al pueblo de Israel sin Anás y Caifás y los 71 que formaban el Sanedrín. Vio a la multitud sin liderazgo espiritual, sin pastores, sin acompañamiento, un pueblo con emociones fuertes, en el medio del imperio que los hostigaba y con necesidad de libertad, se le hizo un nudo en el estómago. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Comenzó a qué? Y estamos en el primer punto, no salimos del pastor. Pero vamos a llegar antes de tiempo, después corremos, no hay problema. ¿Qué hizo el pastor? Don Francisco La Cueva dice mucha hora. ¿Cómo dice uno mucha hora? ¿Qué es mucha hora? ¿Cómo la mide? ¿No? Pero ¿hasta dónde fue, hermano? Fue hasta, diríamos, hasta las tantas. Sería la idea, otra expresión coloquial. Fue hasta el final, ¿no? Estamos leyendo el Salmo 23 en el carácter del pastor que te acompaña. Y la pregunta es, ¿se quejó la multitud? ¿Qué hizo el Señor? Viendo la multitud, hecho un pan. No había quejas. No había irritación. Las emociones estaban bajo control. Mandó a la multitud a que a sentarse, ¿de qué manera? En grupos de 50 y 100. ¿Hay algún psicopedagogo aquí? ¿Algún maestro de escuela? No tenga miedo, no le voy a hacer pasar, no le voy a hacer decir que haga nada. No quiero que confiese ningún pecado, nada. Simplemente si hay un psicopedagogo para hacer nada más un careo. ¿Hay aquí alguien que enseña en la escuela? ¿Que es maestro? ¿Primaria, secundaria? Ok, bueno. ¿Alguna vez cuando pasaron los ojos por ese capítulo pensaron que era el grupo, la palabra grupos? No, bueno, eran grupos, ¿viste? Bueno, grupo es grupo. Pero ¿cómo se llamaba grupo en el original? Es la palabra simposium. Ah, mira boche. Qué bueno. ¿Qué es un simposio? ¿Es un debate? ¿Es un grupo circular? ¿Es una U abierta? ¿Por qué? Ahora viene mi pregunta. ¿El milagro es para los discípulos o por la multitud? ¿Quién eran los que tenían hambre? La multitud. ¿Quién se quejó? Los discípulos. ¿Quién estaban alimentados? La multitud. ¿Para qué el grupo? Porque teníamos un liderazgo que debía pastorear al pueblo que tenían canastas vacías. Las canastas las llena Dios. Por eso Dios pide que lo que tienen, ellos reclaman por la hora es tarde, los campos están, no hay tiempo, mandalo y que vayan al Banelco y saquen dinero en el gobierno que tenemos en Argentina. Todo mal. ¿Cuántos panes? ¿Cuántos peces? 5 panes. El Señor se va a parar, ¿cómo qué? Se para y ora, ¿no? Y uno dice, bueno, oró el Señor y hizo el milagro. Tipo la serie Adventure, ¿no? O el Señor lo ponemos como Thor, tiró y volvió. O el Señor es Superman. El Señor se paró como un hijo adulto en una familia judía. Se para, trae lo que la gente, y te digo, hermano,
concéntrate en lo que tienes y descansa en lo que no tienes, porque el milagro lo hace Dios. Tenemos canastas vacías porque no hemos entendido al pastor de nuestras vidas. Y todavía dice Jehová mi pastor, no salimos de ahí. El Señor no le importa todo lo que tienes, sino tu actitud. ¿Qué es lo que tenés? Tráeme eso. Marcos capítulo 6, versos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ahí el Señor ora como hijo. Y uno entiende lo que dice en el capítulo 1, Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Algún técnico en gramática griega dijo, le manaban de las manos los panes y los peces. Yo hubiese querido estar ahí, que no me la contaran. Pero fue tal la abundancia que sobraron 12 cestas. ¿Para qué? Para la irracionalidad, para el ateísmo, el agnosticismo, la pedantería, el alto concepto de sí mismo de la iglesia, de los apóstoles. No se trata de reino. ¿Cuándo restaurarás tu reino? ¿Qué les importa? A vosotros, a ustedes, ¿cuándo yo voy a restaurar el reino? No les importa el cronos y el kairos. No les importa la hora exacta ni la manera con que se va a dar. Cuando uno entiende esto, entiende la realidad pastoral del Señor en nuestras vidas, que Él está para acompañarnos, que nuestras canastas están vacías, que Él las quiere llenar. Porque los que entraron en el simposio, ¿sabéis quiénes fueron? Los discípulos con las canastas llenas. ¡Oh, Dios mío! Las canastas las llena el Señor y el servicio lo hacemos nosotros. Pero quiero decirte algo, el mundo es un simposio abierto para que podamos entrar con el milagro de Dios. Que Jesús vino al mundo para salvar al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 4:12, no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Efesios 1:7, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. A Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el pastor que me acompaña. Y es interesante pensar que este pastor que me acompaña, nada me falta. En Cristo, la canasta siempre están llenas. El Señor llenó las canastas de Pedro, aquel que en el patio de Caifás dijo, no le conozco, no sé quién es, y comenzó a decir malas palabras acerca de Cristo, a blasfemar, para disociarse de Cristo, y lloró amargamente. Un Zaqueo que hizo el ridículo porque era bajito y un hombre de esa importancia no correría como un niño, porque no se veía bien que corriera. Aparte petizo, corriendo entre la multitud, no sabe si era Messi o Maradona, porque era chiquito. Pero se subió al sicómoro ahí arriba. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Es el único lugar donde el Señor se invita. Mira si yo vengo a tu casa y le digo, hermano, hoy voy a comer en su casa. ¿Y quién es desgraciado? ¿Quién se cree que es? Y le pregunta, le digo, ¿los de palabra de vida son todos iguales? Y él va a decir, sí, ¿qué va a hacer? Perdón, hermana. ¿De dónde salió? El Señor le dice, hoy voy a tu casa. ¿Sabes por qué? Era la manera de pastorear del pastor. Porque vio en la vida de Zaqueo la mesa tendida.
Zaqueo hizo el ridículo y cuando se subió demostró que tenía necesidad del pastor. No le importó nada. Es más, cuando vino la salvación a su casa, devolvió 4 veces. ¿Cómo está la mesa de su corazón? ¿Está tendida? Porque todavía no llegamos a aderezas mesas de mí en delante de mis trasquiladores. Todavía no llegamos. No sé si vamos a llegar, no lo prometo. Pero Él es el pastor que me acompaña, que nada me falta. Si avanzamos en el versículo 2, no solo que me acompaña rápidamente, afirma mis pasos. En lugares de delicados pastos me hará descansar, pastos verdes, pastos nutrientes. Así estaban los pastos de Marcos capítulo 6. Verdes. Hay una palabra en portugués que no decimos, no sé si está en castellano, reverdejantes. Portugués de Portugal. En portugués de Brasil, reverdejantes. Pero me gusta, verdes de más, nutrientes. Con todas las vitaminas, con todas las proteínas. Él me pone a descansar en ese tipo de pastos. Junto a aguas de reposo me pastorea. Lo que estaba haciendo con los discípulos, estaba haciendo con la multitud. No tiene plan A ni plan B, tiene un plan. Dios no llega tarde, no llega temprano, llega on time, en tiempo. Dios no duerme la siesta, hermanos. Por eso cuando vemos en la Escritura que dice, no durmamos, estemos atentos. Dios ha hecho presencia en nosotros. Y ese es un texto hermoso, ¿no? Porque hemos podido no solo ver que nos acompaña, sino también en esto de que afirma mis pasos. En lugares delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Este es el segundo punto, verso 2, 3a. ¿Por qué digo afirma mis pasos? Y acá dice el texto, confortará mi alma. ¿Sabes qué va a hacer? Dice la palabra, restaurará mi ánimo. El pastor que te acompaña es el pastor que restaura tu ánimo. Pero se toma el tiempo para preparar la mesa, el lugar, la forma, las maneras. Dios es un Dios tierno, es un pastor tierno. Sabe jugar con la vara, pero sabe jugar con el cayado. Y aquí lo vemos usando el cayado, trayéndonos todo el tiempo. Me encanta la figura de Hebreos capítulo 12, verso 12, cuando dice levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, hacer sendas justas, hacer senda derecha, por la cual ejercitate en el surco marcado de la justicia de Dios, porque en el ejercicio de ejercitarte vas a sanar. No hay paliativos, no hay vacunas contra esto. Solo hay el ejercicio de estar en la justicia de Dios. Jehová, pastor, Dios, pastor, Jesús, pastor, te acompaña y afirma tus pasos. Lo que hace, restaura el ánimo, te da fuerzas. Pero es hermoso pensar también, fíjate aquí en el verso 3, otra característica, me guiará por sendas de justicia y amor de su nombre. Cuando llega me guiará por sendas, te llevo al surco de la justicia de Dios. Lo que hace Dios una vez de trabajar en nuestras vidas, y la idea es aquí esta, es que lo que permite Dios es que la senda esté libre, son caminos fáciles, porque ya ha tratado la intimidad, te ha acompañado, te ha firmado los pasos. Por lo tanto, aquí, cuando dice, me guiará por senda de justicia, te hace los caminos fáciles, porque no podíamos hacerlo fácil. Él fue sustituto, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cuando el Padre nos ve a través del prisma de la sangre de Cristo, nos declara justo, eso es justificación. Él se puso en el lugar frente a un Dios santo, cargó sobre sí el pecado. El salmo que leyeron hoy, el Isaías que leyeron hoy, en el Isaías 53, Él cargó nuestra vergüenza por nuestra paz. O sea, toda la vergüenza de nuestro pecado, todo lo que fue molido en la cruz, fue por mi paz.
Filipenses capítulo 4, vienen versículos a la memoria, versículo 5, el Señor está cerca, esta cercanía. Algunos dicen, está cerca como un evento futuro que viene. Sí, lo puedes usar de las dos maneras, como alguien que viene a buscar, pero como alguien que tenés cerca. Entonces, por nada estáis afanosos, la palabra es por nada estáis estrangulados. Entonces, ¿cómo te llegás al pastor en el momento del afán, del estrangulamiento espiritual? La carne por un lado tira y el espíritu para el otro. Te llegás en oración, en rendición, en clamor, en lágrimas, en peticiones. De esto se trata, hermanos. Y Él hace algo que tú no puedes hacer ni yo puedo hacer. ¿Qué es lo que hace el Señor? Y la paz de Dios que sobrepasa todo argumento humano que pueda ser resolución, toda terapia, psico o no psico, psiquiátrica o no psiquiátrica. No hay nada inventado por el hombre que sea una ciencia exacta para calmar los dolores del alma. Es sobrenatural. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Guardará qué? Para que no se duerma. ¿Guardará qué? Vuestro y nuestro. La velocidad con que se va la mente cuando nos descontrolamos, que produce grandes problemas de salud mental. El agobio, la depresión. Entre nosotros, nadie está escuchando. ¿Cuántas veces se descontroló la mente sin llegar a la locura? ¿Cuántas veces pensamientos intrusivos no pudieron parar la velocidad de la mente? ¿Cuántas veces pensó que enloquecías? ¿Cuántas veces dijo, me angustia esto? Cuando usted está angustiado es porque no puede parar con la mente. Y el corazón se llena de emociones que usted nunca tuvo. Porque todavía no hemos aprendido a disfrutar del pastor. Hermano, con la reunión del domingo no llega. Y con el manantiales en el desierto, el devocional tampoco llega. Si están haciendo la hora silenciosa ahí de palabrería, tampoco llega. No alcanza. Usted necesita intimar con Dios y que Dios lo intime. Usted necesita rendirse a Dios y comenzar a deleitarse de Dios. ¿Cuánto hace que no abre la Biblia y llora de emoción, diciendo, eres un Dios maravilloso? Pregunta indiscreta, no me diga nada, no asigne con la cabeza. Hoy cuando se levantó y vino para la iglesia o a la mañana, ¿le dijo a Jesús que le amaba? No me diga. Tan lejos estamos. Seguimos teniendo las canastas vacías. Y en el país de los ciegos el tuerto es rey. Siempre tenemos algo para decir, pero no estamos convencidos de lo que decimos. Jesús nos acompaña. Jesús afirma y dice la palabra de Dios por amor de su nombre. Amados, esto es algo extraordinario. Un pastor o un mal pastor descuidaba las ovejas. Un mal pastor lo que hacía era no tomar cuidado con las ovejas. Estaba en juego su reputación. Y aquí dice el Salmo, por amor de su nombre, habla de que Jesús, que nuestro Dios, no va a arriesgar su reputación. Lo hace por amor de su nombre. ¡Wow! Me acompaña, afirma mis pasos y me arropa las emociones fuertes. Entramos en el túnel del valle. ¿Está preparado? Vamos a salir rápido de ahí. No solo por una cuestión de tiempo, sino porque la Biblia dice que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que conjuntamente con la tentación enviará ¿qué?
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ya describimos que era la vara, ya describimos que era el cayado, pero no dijimos nada del valle de sombra de muerte. Queridos amigos, primeramente la sombra de la espada no corta y la sombra de la serpiente no pica. Es simplemente sombra. Es valle de sombra de muerte. ¿Te puedo dar una buena noticia? En el valle también florecen flores, valga la redundancia. Pero me gusta decirlo así. Florecen flores. Es un corto tiempo. Es un tiempo necesario para que entendamos que nos acompaña, que afirma nuestros pasos y tercero, que nos arropan las emociones fuertes. Dios está ahí. Y automáticamente, una vez que entendemos a Dios como pastor, cambia el cuadro. ¿Y sabes qué dice? Él es anfitrión. ¿Y qué hace? Estamos terminando. Yo sé que usted no me va a invitar más, pero bueno, llévese esto. Yo ya me voy. No se preocupe. Llegamos tarde, hicimos mal los ravioles, la cámara de porque se tardó, no importa. Tuvimos una hora cantando, tenemos que tener por lo menos un poco de palabra, ¿no? Siempre estamos con la puerta ahí en la mano. Pero déjeme decirle esto. El que te arma la fiesta dice que cambia el rol porque la fiesta no la arma para vos, la arma para tus enemigos. Aderezas mesas, pone la vajilla, la mejor vajilla, el mejor vino, te pone el aceite por el sol que te curtió la piel, por las pruebas y te pone crema no Pons, ni no Mary Kay. Te pone la crema del cielo, aquella que cura las heridas. No solo que pone la mejor vajilla, sino que el vino no es el vino en cajita termidor, con acento francés, no. Es el vino de Dios, es el que convierte el agua en vino, que cualquier catador del mundo nunca cató porque es único. Y esa mesa la arma frente a tus enemigos. Todo lo que te estuvo amedrentando en la vida, persiguiendo en la vida, el Señor les dice ahora, el que está sentado a la mesa es mi oveja predilecta, es mi hijo. ¿Qué tienen contra mi hijo? Y esto es un shock para Satanás, para el enemigo, porque él muestra que la fiesta la arma en honor a nosotros, pero para un impacto para las pruebas y el mismo diablo. Yo lo tomé, lo acompañé en las emociones fuertes, le afirmé sus pies, pasamos por el valle y ahora es digno de sentarse en la mesa. Amados, siempre nos sentamos a la mesa con Jesús. ¿Terminamos? ¿Te acompaña? ¿Te afirma? ¿Te arropa? Arma la fiesta y te ama para siempre. Fíjate el último versículo. Ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán. Sería la traducción. La misericordia es el gesed, el amor fiel, inclaudicable de Dios a través de todas las edades. Es el amor que te persigue. ¿Y te persigue por qué? Porque te han venido persiguiendo las pruebas. Entonces Él muestra hacia las pruebas, hacia el enemigo, que te ama para siempre. Por eso montó la fiesta. Es el mismo que te ama para siempre, dice, el mismo que te seguirán todos los días de la vida y en la casa morarás, es el mismo en el cual podés morar hoy, puedo disfrutar de la vida eterna hoy y puedo ser acompañado hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu pastor? Tu pastor está en el mismo lugar. El que venció la muerte, a 3 días resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Y sigue pastoreando a su iglesia. Y es el príncipe, el que va a volver por su iglesia. Espero que cuando Él vuelva, no digas que te falta algo en la mesa. Porque no te falta algo.
Pablo dijo algo y una declaración increíble. Somos más que vencedores. Tiene todo un cuadro de atrás, no da tiempo para decirlo, pero la idea es, ese era un grito de guerra de los romanos. Somos más que vencedores. No es paulino para nada, no es cristiano para nada. Lo tomó del grito de los romanos. ¿Sabes por qué? Porque los romanos ponían como escudos a los propios judíos para poder derrotar Masada, donde estaban 900 judíos, que después se inmolaron. Hoy el ejército de Israel jura la bandera y jura que eso no vuelva a pasar. ¿Sabes por qué? Porque los romanos decían, somos más que vencedores, porque los judíos se hacían de escudos para ellos, y cuando los padres, los hijos miraban, ahí viene mi tío, viene mi papá, no podemos matarlo, no podemos tirarle agua caliente, no podemos tirarle piedra. Entonces los romanos sanguinarios decían, somos más que vencedores, porque el enemigo pelea a nuestro favor. Y Pablo toma eso, lo espiritualiza y dice, que vengan las pruebas nomás, ellas pelean a nuestro favor porque Cristo ya venció. Amén. Él es nuestro pastor en este viaje de emociones. Oramos, querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias por poder abrirla con libertad en la iglesia del Señor. Y gracias por esta hermosa congregación aquí reunida alrededor de tu palabra. Queremos festejar el Día del Padre pensando en el Padre y Pastor de nuestras vidas. Queremos festejar también la vida en Cristo. Gracias por extender la mesa, poner lo mejor en la mesa. Una vez más, no solo para decirnos a nosotros que nos amas, sino para decirle a nuestros enemigos que somos tus hijos, que armas la fiesta y nos amas para siempre. Gracias por ser pastor y anfitrión. Gracias, Señor, oramos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, que tengan una semana muy bendecida.